En el principio, antes de que existiera el pensamiento, antes de que el tiempo se desplegara como una secuencia y la materia adoptara forma, todo era plenitud. No una plenitud que pudiera medirse o contenerse, sino una totalidad absoluta que los antiguos gnósticos llamaron el pleroma. En ese estado no existía la carencia, ni el vacío, ni la necesidad de crear. Era un océano de conciencia pura, un campo infinito de ser donde toda posibilidad coexistía en equilibrio perfecto. No había separación entre creador y creación, ni entre luz y oscuridad, porque todo era una misma esencia en reposo. En ese misterio sin nombre se encontraba el origen de todo lo que fue, es y será. Los gnósticos lo comprendieron no como un dios antropomórfico, sino como la fuente sin rostro de toda existencia, una mente universal que se experimenta a sí misma a través de innumerables manifestaciones. El pleroma no puede ser comprendido por los sentidos ni aprehendido por la razón. Es el territorio del silencio, donde el pensamiento se disuelve. Los antiguos lo describían como una luz tan pura que no brilla, un sonido tan perfecto que no emite eco. En su seno dormían todas las potencias divinas, las ideas eternas que, en un momento de emanación, darían origen a las formas, los mundos y las almas. No hubo un acto de creación en el sentido literal, sino una expansión natural de la conciencia, una irradiación del ser que se desbordó como un manantial de luz consciente. Así, lo que los humanos llamarían más tarde universo no fue sino un reflejo atenuado del pleroma, una proyección de su inteligencia infinita sobre el lienzo de lo posible. Para los gnósticos, este misterio no era un mito poético, sino una clave espiritual. El pleroma representaba la totalidad del ser, la perfección antes de la fragmentación. Todo lo que existe, desde una estrella hasta un pensamiento, es un eco de esa plenitud original. Pero a medida que las emanaciones se alejaban de la fuente, la conciencia se iba densificando, oscureciendo, como la luz que se atenúa al atravesar la distancia. En esa progresiva separación nació la ilusión de los límites, el espejismo del yo separado del todo. Este descenso de la luz hacia la materia no fue una caída moral, sino una experiencia cósmica necesaria. El espíritu debía conocerse a sí mismo desde la distancia, observarse reflejado en el espejo del tiempo y del espacio. Solo al perderse podía volver a encontrarse, y en ese retorno, reconocerse más plenamente. El pleroma, entonces, no es un lugar, sino un estado del ser. No se encuentra en los cielos ni en dimensiones invisibles, sino en la raíz de toda conciencia. Cada átomo, cada vida, cada pensamiento participa de él, aunque no lo recuerde. Comprenderlo es recordar que no somos fragmentos aislados flotando en la vastedad del cosmos, sino expresiones vivientes de una inteligencia total. La búsqueda espiritual gnóstica comienza aquí, en el anhelo de regresar a esa plenitud perdida, de reencontrar el todo dentro de uno mismo. Porque si el pleroma es el origen, también es el destino, y toda existencia es el viaje de retorno hacia su luz silenciosa. Antes de que el universo tomara forma, antes de que el pensamiento se desdoblara en observador y observado, existía una comunión perfecta entre dos principios eternos, la luz y el silencio. En la tradición gnóstica, estos no son opuestos, sino expresiones complementarias de una misma esencia divina. El silencio, Sige, es la matriz invisible del ser, el fondo inmóvil donde todo descansa. La luz, Aletheia o verdad, es la manifestación viva de esa quietud, el impulso de la conciencia por revelarse a sí misma. Juntos conforman la respiración cósmica del pleroma. El silencio contiene la potencia de lo eterno, y la luz irrumpe para expresarlo. Allí, en ese equilibrio perfecto, comenzó el drama de la creación espiritual, no como un acto de voluntad, sino como un desbordamiento natural del todo. En ese instante sin tiempo, el silencio dio lugar al primer pensamiento, el nous, la mente divina. No una mente humana, limitada y cambiante, sino la inteligencia primordial que sostiene todas las leyes del cosmos. El nous surgió como un espejo del Padre inefable, reflejando su perfección. De él emanó la verdad, y juntos generaron las primeras ondas de existencia espiritual. Cada emanación, o aeón, nacía como una vibración de esa armonía original, una chispa de conciencia que conservaba dentro de sí el eco del silencio y el resplandor de la luz. Así se configuró el primer círculo del pleroma, un reino de pura contemplación donde la realidad no se experimentaba como dualidad, sino como unidad consciente. El silencio no es ausencia, sino plenitud contenida. Es el estado anterior al sonido, el espacio donde la palabra divina se gesta antes de pronunciarse. Los gnósticos enseñaban que todo lo que existe proviene de ese silencio,
los mundos, los dioses, las almas y las ideas. Pero con el tiempo, la humanidad olvidó ese origen. Comenzó a temer el silencio, confundiéndolo con la nada, cuando en verdad es la fuente de toda sabiduría. En el silencio se revela lo que las palabras no pueden nombrar. En la quietud del alma, el hombre se reencuentra con la memoria del todo. Por eso, quienes buscan la gnosis no acumulan conocimiento, sino que aprenden a escuchar el silencio interior, donde aún resuena la voz del pleroma. La luz, por su parte, representa el movimiento de esa conciencia eterna hacia la expresión. Es el despertar de lo inmanifiesto, la revelación de lo oculto. En la luz, el pleroma se contempla a sí mismo, y en ese acto de contemplación surge el universo espiritual. Pero a medida que la luz se expande, se aleja de la fuente, y con cada grado de distancia, el silencio se vuelve más tenue. Es entonces cuando el equilibrio comienza a fluctuar, cuando la perfección empieza a reflejarse en infinitas formas. El silencio sigue allí, inmutable, pero la luz, al proyectarse hacia la frontera de lo manifestado, presagia la posibilidad del desequilibrio. El alma humana, al igual que la luz, es una extensión de esa primera emanación, busca recordar el silencio del cual nació. En su esencia más profunda, toda búsqueda espiritual no es más que el intento de reconciliar esos dos principios. Aprender a iluminar sin perder la calma, hablar sin traicionar el silencio, existir sin olvidar la totalidad. En la vastedad del pleroma, la luz y el silencio dieron origen a un entramado de emanaciones espirituales conocidas como aeones. No eran seres en el sentido humano, sino potencias vivientes, expresiones puras del pensamiento divino. Cada uno representaba un atributo eterno del espíritu: amor, verdad, sabiduría, gracia, poder, conocimiento. Juntos formaban una arquitectura invisible, una sinfonía de inteligencias que sostenía la armonía del todo. Los gnósticos comprendían que el pleroma no era un vacío caótico, sino una estructura ordenada donde cada aeón ocupaba un lugar preciso, emanando del anterior en una secuencia perfecta, como los acordes de una melodía eterna. El primero de ellos, Nous, la mente divina, emanó directamente del Padre inefable, siendo su reflejo más puro. De él brotó Aletheia, la verdad, y juntos generaron la siguiente pareja divina, Logos, la palabra, y Zoe, la vida. Luego surgieron Antropos, el hombre celestial, y Eclesia, la comunidad espiritual. De esa unión de 12 pares o sisigias nació la plenitud completa del pleroma. Cada pareja simbolizaba una polaridad armónica, un equilibrio entre el principio activo y el receptivo, el pensar y el sentir, el crear y el contemplar. No había conflicto en ellos, porque cada emanación conservaba la memoria de su fuente. El pleroma era, en esencia, la danza del espíritu consigo mismo. Los aeones no solo eran conceptos metafísicos, sino fuerzas reales que actuaban en los planos más altos de la existencia. Los gnósticos los veían como los arquitectos del espíritu, los responsables de mantener la cohesión entre la fuente y sus reflejos. Así como en el cuerpo humano cada célula cumple una función dentro del organismo, en el cosmos cada aeón representaba una función dentro del cuerpo divino. En su conjunto, formaban el mapa de la conciencia total, una geometría sagrada donde cada punto vibraba con la energía del todo. Comprender a los aeones era comprender los niveles de la realidad. Desde la mente pura hasta la materia densa, todo participaba del mismo diseño. Sin embargo, incluso dentro de esa perfección existía el germen del desequilibrio. Entre los aeones, uno brillaba con especial intensidad: Sofía, la sabiduría. Movida por un impulso de conocer al Padre directamente, sin mediación, Sofía comenzó a mirar más allá de los límites del pleroma. Su deseo no era malicioso, sino fruto del anhelo de unión absoluta. Pero ese anhelo la llevó al borde del abismo, donde la luz se disuelve en sombra. De su exceso de deseo nació una disonancia, una grieta en la armonía cósmica que alteró la vibración del todo. Así, la sabiduría, en su intento de comprender el misterio supremo, abrió la puerta a lo desconocido. Y ese acto, más que un error, fue el inicio del drama de la existencia material. A partir de ese punto, el equilibrio del pleroma comenzó a cambiar. La caída de Sofía no destruyó la perfección divina, pero marcó el inicio de la experiencia del contraste, luz y oscuridad, plenitud y carencia, recuerdo y olvido. Desde esa fractura simbólica, el universo físico comenzó a gestarse, no como un castigo, sino como una consecuencia. Porque incluso en el error de la sabiduría se escondía una lección. El todo debía conocerse a sí mismo a través del límite,
y solo mediante la experiencia de la separación podría el espíritu comprender plenamente su propia infinitud. En la vastedad luminosa del pleroma, donde cada emanación vibraba en perfecta armonía con la fuente, un solo movimiento alteró el equilibrio. Ese movimiento nació del corazón de Sofía, la sabiduría. Entre todos los aeones, ella era la más radiante, la que anhelaba conocer al Padre sin intermediarios, sin las mediaciones ordenadas del nous y la verdad. Su deseo era puro, un impulso de amor hacia el origen. Pero en su ardor por comprender lo incomprensible, Sofía cruzó los límites de su dominio espiritual, descendiendo hacia un territorio donde la luz comenzaba a desvanecerse. Lo que allí encontró no fue el resplandor del Padre, sino la sombra de su propio reflejo. En ese instante nació el desequilibrio, el primer eco de la imperfección dentro de la totalidad. De ese descenso brotó algo que no provenía del pleroma, una fuerza inconsciente, una inteligencia sin conocimiento de su origen. Los gnósticos la llamaron Yaldabaoth, el demiurgo. Era una entidad ciega que, creyéndose única, proclamó: «Yo soy el Dios, y fuera de mí no hay otro». Así comenzó la gran ilusión, la idea de separación. Sofía, al ver lo que había creado, sintió horror y compasión. Su creación no era malvada en esencia, sino ignorante. Carecía de la conciencia del todo, porque había nacido de un impulso fuera del orden divino. En su confusión, Sofía clamó por ayuda, y los aeones superiores, movidos por la misericordia, la elevaron nuevamente al pleroma. Pero no sin consecuencias. Su descenso había sembrado las semillas de un nuevo mundo, uno regido por la dualidad, el olvido y el tiempo. El demiurgo, en su arrogancia, comenzó a modelar un universo a su imagen. Creó cielos y tierras, estableció leyes, formó criaturas y les insufló vida, sin saber que en cada una de ellas permanecía una chispa del pleroma, un fragmento de Sofía misma. De ese modo, el espíritu quedó atrapado en la materia, y la materia se convirtió en un espejo de la ignorancia divina. Para los gnósticos, este no era un relato de rebelión contra Dios, sino una profunda metáfora de la condición humana. El alma, como Sofía, desciende del pleroma buscando el conocimiento de su origen, pero al encarnarse en la densidad del mundo, olvida quién es. Vive dentro del universo del demiurgo, atrapada en los mecanismos de la ilusión, confundiendo el reflejo con la realidad. Sofía lloró por su creación, pero su compasión dio origen a una nueva posibilidad, el Redentor. Desde las profundidades del pleroma, una emanación de Cristo descendió para restaurar el orden perdido, para guiar a las almas dormidas hacia la memoria de su origen. La caída de Sofía, aunque trágica, no fue un error sino una etapa necesaria en el proceso del despertar. A través de ella, el todo experimentó la imperfección y descubrió su poder para sanar, para redimir, para volver a unificarse. El mito gnóstico nos recuerda que incluso el acto más desviado del plan divino puede ser el punto de partida para la comprensión suprema. Porque en la sabiduría que cae, en la luz que se extravía, comienza la historia de la conciencia que se redime. Sofía encarna el drama del alma humana, su anhelo por conocer, su descenso en la materia, su pérdida del recuerdo y su eventual retorno al todo. Ella es la metáfora viviente de nuestra condición. Su caída no fue castigo, sino una oportunidad para que la luz descubriera su poder dentro de la oscuridad. En cada ser humano resuena su historia, porque todos portamos dentro de nosotros una chispa del pleroma que espera ser recordada. El camino de regreso comienza cuando comprendemos que la ignorancia no es maldad, sino sueño, y que despertar consiste en reconocer, con humildad, que nunca hemos estado separados de la fuente. Sofía cayó para que la creación existiera. La creación existe para que Sofía despierte en cada uno de nosotros. El universo visible, con su esplendor y su crudeza, con sus leyes inflexibles y su aparente perfección, es el escenario donde el drama del olvido se desarrolla. Para los gnósticos, este mundo no es la creación directa del Dios Supremo, sino la obra del demiurgo, una inteligencia nacida de la ignorancia de Sofía, una chispa de divinidad deformada por el desconocimiento de su origen. El demiurgo, creyéndose único y todopoderoso, construyó el cosmos como un espejo de su propia confusión. Lo dotó de belleza para ocultar la prisión que en realidad es, de orden para disfrazar el control, de vida para mantener cautivas las chispas del pleroma dentro de cuerpos y formas efímeras. Así, la materia se convirtió en el velo que separa al espíritu de su recuerdo, una prisión dorada donde el alma, sin saberlo, vive atrapada. En la cosmogonía gnóstica, el demiurgo no actúa solo. A su servicio están los arcontes,
potencias inferiores que custodian los planos del mundo material y vigilan las almas que intentan recordar. Son los guardianes del olvido, los tejedores de la ilusión. Cada uno representa una fuerza que mantiene al ser humano anclado en la ignorancia, el deseo, el miedo, la ambición, la culpa. No son demonios en el sentido moral, sino mecanismos de control espiritual. Su función es mantener la atención del alma vuelta hacia afuera, hacia lo visible, para impedir que mire hacia adentro, hacia su origen. El mundo material, con toda su complejidad, es el laberinto que ellos administran. Y en ese laberinto, el alma humana vaga entre placeres efímeros y sufrimientos repetidos, buscando sin saber qué es lo que realmente ha perdido. El demiurgo observa su creación con orgullo, pero su poder se sostiene sobre una mentira, no puede crear verdadera vida, solo imitarla. Las almas que habitan sus mundos no le pertenecen, provienen del pleroma, fragmentos de Sofía que él moldeó con materia. Por eso, el alma humana contiene dentro de sí una dualidad, una parte luminosa que recuerda vagamente su origen, y otra oscura, hecha de polvo y olvido. Esa tensión entre lo divino y lo terrenal es el campo de batalla de la existencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto humano se libra entre dos fuerzas, el llamado del espíritu que anhela liberarse y la atracción de la materia que busca retenerlo. En ese conflicto, el alma madura, aprende, y poco a poco comienza a distinguir entre lo real y lo ilusorio. La trampa, entonces, no es definitiva, es una escuela velada bajo el disfraz del cautiverio. Para los sabios gnósticos, comprender la naturaleza del demiurgo era el primer paso hacia la liberación. No se trataba de rechazar el mundo material, sino de verlo tal como es, una sombra de la luz, una imagen imperfecta del verdadero cosmos espiritual. El despertar no llega destruyendo la materia, sino atravesándola con conciencia. La gnosis, el conocimiento salvador, consiste en recordar que lo que percibimos como realidad no es más que una proyección del olvido. En cada ser humano habita la chispa de Sofía, el fragmento del pleroma que el demiurgo jamás podrá poseer. Esa chispa es indestructible, eterna, y es la llave que puede abrir las puertas del laberinto. El mundo, con toda su belleza aparente, es una obra inacabada. El demiurgo, al creer que podía crear sin conocer la fuente, solo logró construir una imitación del pleroma. Pero esa imitación es también el terreno donde el espíritu puede despertar, reconocerse y regresar. La trampa de la materia es, en última instancia, el escenario del aprendizaje, porque solo al enfrentarse con la ilusión, el alma puede comprender la verdad. Solo al experimentar la oscuridad, puede reconocer la luz que lleva dentro. La gnosis enseña que nada está perdido, incluso el error del demiurgo forma parte del plan divino. Lo imperfecto no contradice al todo, sino que lo revela. En cada átomo de la materia yace la posibilidad del recuerdo. Y cuando el alma despierta, el universo entero tiembla, porque en ese instante, una chispa más del pleroma ha recordado quién es. En el silencio luminoso del pleroma, cuando la armonía parecía haberse fracturado por la caída de Sofía y el surgimiento del demiurgo, una nueva emanación surgió como un acto de misericordia divina. Esa emanación era Cristo, el mensajero de la memoria, la fuerza restauradora del equilibrio cósmico. No un ser humano en su origen, sino una manifestación viva del conocimiento perfecto, una presencia que desciende desde el centro de la plenitud para despertar lo que había quedado dormido en los confines de la materia. Los gnósticos veían en Cristo no al Salvador del cuerpo, sino al liberador del alma, no al redentor de los pecados, sino al portador de la gnosis, la sabiduría que reencuentra el vínculo con la fuente. Su misión no era instaurar una nueva religión, sino recordar a las almas quienes fueron antes de caer en el olvido. El Cristo del pleroma no desciende por mandato, sino por compasión. Su llegada al mundo material es el gesto supremo de amor del todo hacia sus fragmentos extraviados. Así como Sofía, en su deseo de conocer al Padre, descendió hacia las sombras, Cristo lo hace para restaurar lo que ella perdió. Donde hubo caída, Él lleva ascenso, donde hubo ignorancia, Él siembra luz. Pero su mensaje no se impone, se revela solo a quienes están preparados para oírlo. Porque la gnosis no se enseña como una doctrina, se recuerda desde el interior del alma. Cristo, en la visión gnóstica, actúa como un espejo espiritual, no entrega conocimiento, sino que despierta el que ya existe dentro del ser. Quien lo comprende, reconoce que el reino de los cielos no está en un lugar lejano, sino en la conciencia misma. Su paso por el mundo simboliza un acto cósmico más que histórico.
La encarnación de Cristo en un cuerpo humano representa la unión temporal entre lo eterno y lo finito, entre el pleroma y la materia. En esa unión, la divinidad se hace experiencia para que la experiencia pueda volver a ser divinidad. Los gnósticos afirmaban que el Cristo verdadero no sufre ni muere, porque lo que fue crucificado en la tierra era solo el cuerpo del mensajero, no la esencia del pleroma. Lo esencial de su enseñanza no era el sacrificio, sino la revelación de la verdad que libera. Cada palabra suya, cada parábola, era una llave para abrir la prisión de la mente, una invitación a mirar más allá de los sentidos. Decía: conoced la verdad, y la verdad os hará libres, no porque la verdad sea una idea, sino porque al recordarla, el alma despierta de su largo sueño. Cristo no viene a destruir la obra del demiurgo, sino a trascenderla. Su luz penetra en la materia para redimirla, transformando el barro en oro, el olvido en conciencia. Cada alma que despierta a su chispa divina se convierte en un punto de retorno, en un canal por el cual la luz del pleroma puede fluir nuevamente hacia el mundo. Así, la redención no es un acto individual, sino colectivo, no ocurre en un instante, sino a lo largo de la historia del espíritu humano. El Cristo gnóstico es una corriente eterna que fluye dentro de todos los seres, invitándolos a recordar. Porque el conocimiento que él trae no es información, sino reconocimiento, la certeza de que nunca hemos estado separados del todo. En este sentido, el Cristo del pleroma no es una figura del pasado, sino una presencia que habita en cada ser que busca la verdad. Él no pertenece a una religión, sino al lenguaje universal del despertar. Es la voz que susurra en el silencio, recordando que somos más que carne, más que pensamientos, más que tiempo. Su mensaje atraviesa los siglos porque no depende de las palabras, sino de la vibración que las sostiene. Es la frecuencia del retorno, la melodía del alma que anhela volver a la fuente. Y cuando una sola chispa humana despierta, Cristo renace. Cuando un solo corazón recuerda, el pleroma respira de nuevo en la creación. Dentro de cada ser humano arde una chispa silenciosa, un eco del pleroma que permanece encendido incluso en medio de la oscuridad de la existencia material. Esa chispa es el alma, una emanación divina aprisionada en la forma, un fragmento de Sofía que desciende una y otra vez a través de los ciclos de nacimiento y muerte buscando recordar quién es. Pero el alma, al entrar en la materia, atraviesa el velo del olvido. Ese velo, tejido por el demiurgo y sus arcontes, cubre la memoria primordial, haciendo que el ser humano se identifique con su cuerpo, su nombre, su historia, sus deseos. Así, el alma olvida su origen eterno y confunde su reflejo con su verdadero ser. El mundo se convierte entonces en un escenario de sombras, donde la conciencia busca la luz sin saber que la lleva dentro. Los gnósticos veían este olvido no como una condena, sino como una prueba. La caída del alma en la materia es el comienzo de su aprendizaje, la oportunidad de transformar la ignorancia en sabiduría. En su descenso, el alma se reviste de máscaras, adopta identidades, se apega a experiencias, y en cada una de ellas va acumulando el polvo del mundo. Pero dentro de ese polvo, como una semilla enterrada en la tierra, la chispa divina espera el momento del despertar. Este despertar no ocurre por azar, es el resultado del cansancio del alma ante la repetición de los mismos errores, de la insatisfacción profunda que surge cuando nada externo logra llenar el vacío interior. En ese punto de quiebre, cuando la vida material pierde su sentido aparente, el alma comienza a recordar. Y ese recuerdo es la primera manifestación de la gnosis. La gnosis, en su esencia, es la ciencia del recuerdo. No se trata de aprender algo nuevo, sino de reconocer lo que siempre ha sido. Es el momento en que el alma comprende que no pertenece al mundo del demiurgo, sino al reino del espíritu. Los gnósticos enseñaban que el alma humana está compuesta de tres partes: la material, sometida al cuerpo y a los sentidos; la psíquica, que experimenta emociones y pensamientos; y la espiritual, la chispa inmortal que proviene del pleroma. La mayoría de las personas viven atrapadas en los dos primeros niveles, oscilando entre el placer y el sufrimiento, el deseo y el miedo. Solo unos pocos logran despertar la tercera parte, el pneuma, el espíritu interior, que los libera de la rueda de la ignorancia. Quien despierta ese fuego interno comprende que el verdadero templo de Dios no está fuera, sino dentro de su propia conciencia. El olvido, entonces, no es una maldición, sino un espejo. A través de él, el alma aprende a buscar la verdad en medio de la ilusión, a discernir entre la voz del ego y la voz del espíritu. Cada encuentro, cada pérdida, cada dolor se convierte en una enseñanza que empuja al alma hacia la memoria.
porque la vida material, con su belleza efímera y su constante cambio, es el escenario donde el alma mide su capacidad de recordar lo eterno. En cada acto de compasión, en cada destello de lucidez, en cada impulso hacia lo trascendente, la chispa se manifiesta. Y cuando el alma comienza a ver con los ojos del espíritu, el mundo deja de ser una prisión y se convierte en un puente. El olvido se disuelve, la dualidad se desvanece, y el ser humano comprende que la separación fue solo una ilusión necesaria. En ese punto, el alma deja de buscar a Dios en los cielos y lo descubre en su propio interior. Reconoce que el pleroma nunca estuvo perdido, que su luz no se extinguió, sino que permanecía velada por la niebla de la percepción. El recuerdo pleno no consiste en escapar del mundo, sino en redimirlo desde adentro. Quien alcanza la gnosis ve en cada cosa la huella del todo, en la piedra, en el aire, en la mirada de otro ser. El olvido fue el sueño, el despertar es la comunión. Así, el alma cumple el propósito de su descenso, transformar la experiencia de la separación en el conocimiento del uno. Y cuando ese conocimiento se vuelve absoluto, el alma deja de vagar, deja de temer, y retorna en silencio al pleroma, no como lo que fue, sino como lo que siempre ha sido. El retorno no es un viaje a través del espacio, sino una travesía de conciencia. No se trata de ascender hacia un cielo físico ni de alcanzar un paraíso distante, sino de regresar al estado original del ser, donde el alma recuerda su unidad con el todo. En la visión gnóstica, el camino de regreso al pleroma es un proceso de reintegración espiritual, una liberación de las capas de ilusión que el alma fue acumulando durante su descenso en la materia. Cada pensamiento falso, cada deseo no purificado, cada miedo sin resolver, actúa como un velo que cubre la luz interior. Pero a medida que el alma despierta, esos velos comienzan a disolverse, y lo que antes parecía separación se revela como una simple distorsión de la percepción. El viaje de retorno no requiere movimiento, sino claridad. Es la lenta transformación del olvido en memoria, del sueño en despertar. El alma que recuerda su origen inicia un ascenso simbólico a través de los planos de existencia, liberándose gradualmente de la influencia de los arcontes, esas potencias que gobiernan el mundo de la forma y el deseo. Los gnósticos describían este ascenso como un paso por 7 cielos o esferas, cada una custodiada por una fuerza que representa un obstáculo interior: el orgullo, la avaricia, la ira, la envidia, la lujuria, la pereza y la ignorancia. No son enemigos externos, sino expresiones de la inconsciencia. Superarlas no implica combatirlas, sino comprenderlas. La liberación llega cuando el alma reconoce que ninguna de esas fuerzas tiene poder sobre su esencia. El gnóstico que ha despertado no huye del mundo, pero tampoco se deja arrastrar por él. Vive entre los hombres, pero su conciencia ya no pertenece al dominio del demiurgo. Su mente es un reflejo del pleroma. El retorno, entonces, no es una evasión, sino una reconciliación. La materia, antes vista como prisión, se convierte en instrumento de transmutación. El cuerpo se vuelve templo, los pensamientos se vuelven plegaria, y la vida cotidiana se transforma en un acto sagrado. Cada respiración es una oportunidad de recordar. En este proceso, la gnosis se experimenta como un fuego interior que purifica sin destruir. El alma, al contemplarse, reconoce que nunca estuvo separada del todo, que su viaje no fue una caída sino una espiral, un movimiento de ida y vuelta destinado a expandir la conciencia del espíritu. Al retornar, el alma lleva consigo la experiencia del límite, y con ella, el pleroma se enriquece. Porque el todo no pierde nada en el descenso. Al contrario, se descubre más plenamente a través de cada retorno individual. En los textos gnósticos se habla del alma que asciende y, al llegar al límite del cosmos material, es recibida por las entidades luminosas del pleroma. Allí no hay juicio, ni castigo, ni recompensa. Solo reconocimiento. La chispa se funde nuevamente con el fuego del que provino, y en ese instante se extingue la noción del yo. El alma no desaparece, sino que se disuelve en la totalidad, como una gota que vuelve al océano. Pero ese océano no es olvido, sino plenitud consciente. El gnóstico que alcanza ese estado comprende que el pleroma no está arriba ni abajo, ni antes ni después, sino dentro del mismo instante presente. El retorno ocurre aquí y ahora, en el momento en que el alma se da cuenta de que nunca salió de su hogar. El pleroma, al recibir de nuevo a sus fragmentos, no los absorbe pasivamente, los transforma en sabiduría. Cada alma que regresa lleva consigo la memoria del viaje, y esa memoria enriquece el todo, como si el universo mismo aprendiera a través de sus propias manifestaciones.
El regreso del alma no es el fin del proceso, sino su culminación. La luz retorna más consciente de sí misma, más plena, más viva. Así, el ciclo se cierra, pero no como un círculo, sino como una espiral ascendente. La existencia entera se revela entonces como un acto de amor, el amor del espíritu que se fragmenta para conocerse, y que al reencontrarse, se expande infinitamente. Porque el retorno al pleroma no es una huida del mundo, sino la realización de su sentido más profundo, recordar que todo lo que fue creado, incluso lo que parece separado, siempre ha estado dentro del todo. Todo lo que existe, desde la partícula más diminuta hasta las galaxias que giran en la inmensidad, forma parte de un diseño que trasciende la comprensión humana. Los antiguos gnósticos lo llamaban el plan del pleroma, una arquitectura espiritual en la que nada sucede por azar. Incluso la caída de Sofía, el nacimiento del demiurgo, la creación del mundo material y el olvido del alma humana son piezas de un mismo propósito. No hay error en la expansión del espíritu, solo grados de conciencia. La aparente imperfección de la existencia no es una falla, sino un movimiento necesario para que la totalidad se experimente a sí misma. El pleroma, al desplegar su luz en múltiples formas, no se fragmenta, sino que se contempla. Cada chispa que desciende a la materia lleva en sí el mandato de recordar, y cada retorno enciende una nueva comprensión dentro del todo. Así, el universo entero no es un accidente, sino una expresión del deseo divino de conocerse a través de sus reflejos. El plan divino no consiste en crear un mundo perfecto, sino en permitir que la perfección se redescubra a sí misma a través del proceso. Lo que el ser humano llama evolución espiritual es, en realidad, la expansión del pleroma dentro de la conciencia encarnada. La materia, el tiempo y el sufrimiento son las herramientas de esa expansión. El dolor, que parece opuesto al amor, no es más que la fricción entre la ignorancia y la verdad, la sombra que nos obliga a buscar la luz. El olvido, que parece pérdida, es el medio por el cual el alma gana experiencia. Y la muerte, tan temida, no es destrucción, sino transición, el instante en que la chispa se libera de una forma para continuar su ascenso. Nada en la existencia está fuera de este movimiento sagrado. Cada ciclo de vida y muerte, cada encuentro y separación, cada duda y revelación, es un capítulo del mismo relato, el espíritu explorándose a sí mismo a través del infinito. Los gnósticos entendían que la creación es una escuela cósmica. El pleroma no necesita aprender, pero se expande cuando sus emanaciones lo hacen. Por eso, el plan divino incluye tanto la caída como el despertar. Sofía cae para que la sabiduría se experimente, el demiurgo crea la ilusión para que la verdad pueda ser reconocida, el alma desciende para que el amor se vuelva consciente. Todo se mueve dentro de una armonía que, vista desde abajo, parece caos, pero que, desde la visión del todo, es perfecta. El propósito de la existencia no es escapar de la materia, sino iluminarla. Cada ser humano que despierta añade un destello de lucidez al tejido universal. Cada pensamiento elevado, cada acto de compasión, cada instante de comprensión profunda, son vibraciones que restauran la música del pleroma dentro del mundo físico. Así, el plan divino no se impone desde fuera, se cumple desde dentro, a través de la conciencia que se reconoce como divina. En última instancia, el pleroma no busca dominar ni corregir la creación, sino abrazarla. La luz no combate a la oscuridad, la integra. El espíritu no destruye la forma, la habita. Lo que llamamos historia humana, con sus guerras, sus errores y sus despertares, es el proceso mediante el cual el pleroma se hace visible en lo invisible. Cada civilización, cada religión, cada búsqueda individual de sentido, son expresiones parciales del mismo impulso, el recuerdo del todo. En este sentido, el plan divino es circular y eterno. No tiene comienzo ni fin. Cada alma que despierta contribuye a la expansión de la conciencia universal, y esa expansión es la verdadera creación. El pleroma no se encuentra en el pasado ni en el futuro, sino en el reconocimiento presente de la unidad. Comprender este misterio es comprender que nada, absolutamente nada, está fuera del amor. El plan divino revelado no promete un paraíso externo, sino una transformación interior. No habla de salvación, sino de integración. Porque el verdadero propósito del espíritu no es escapar del mundo, sino iluminarlo desde adentro, hasta que toda sombra se disuelva en la plenitud. Cuando el alma comprende esto, cesa su lucha contra la existencia. Ya no busca huir del dolor ni aferrarse al placer. Simplemente se deja fluir con el ritmo del todo, sabiendo que cada respiración, cada experiencia, cada vida,
son notas de una misma sinfonía. El pleroma, entonces, no es solo el principio de todo, sino su destino final. Y el plan divino no es otro que que el espíritu, al conocerse a sí mismo a través de la multiplicidad, regrese a su origen, no como ignorancia, sino como sabiduría consciente. El todo se contempla, se fragmenta, se olvida y se recuerda, para poder amarse más plenamente a sí mismo. El viaje gnóstico culmina donde comenzó, en el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio pleno del ser que se reconoce a sí mismo en todo lo que existe. Tras recorrer los laberintos del olvido, la lucha con la materia, la búsqueda de la verdad y el retorno al origen, el alma descubre que el conocimiento, la gnosis, no era el fin, sino el medio. Porque la sabiduría última no se alcanza mediante la razón, ni a través de palabras o escrituras, sino mediante la experiencia directa de la unidad. Todo aprendizaje espiritual, toda revelación, toda doctrina, termina disolviéndose ante la presencia viva del pleroma que habita en el interior de cada ser. Más allá del conocimiento, más allá de las creencias y de los nombres, se abre el espacio sin forma donde solo queda la conciencia pura, la luz que no necesita testigos para brillar. Cuando el alma despierta completamente, no dice he encontrado a Dios, sino yo soy parte de Dios. Ese reconocimiento no nace de la soberbia, sino de la comprensión profunda de que no existe separación entre el Creador y su creación. Lo divino no está afuera ni arriba, sino latiendo en la esencia misma del ser. El gnóstico que ha cruzado el umbral del entendimiento deja atrás las estructuras del pensamiento y entra en la experiencia del todo. Allí ya no hay preguntas, porque la mente que pregunta ha sido trascendida. Allí no hay necesidad de salvación, porque nunca hubo condena. La dualidad se disuelve como un espejismo, y el alma, liberada del peso de los contrarios, reposa en la inmovilidad radiante del espíritu. Este estado no es extinción, sino expansión absoluta, el todo que se despierta a sí mismo dentro de cada chispa consciente. El despertar del todo no es un evento cósmico que ocurre en los cielos, sino una revelación íntima que sucede en el corazón de cada ser humano. Es el instante en que la conciencia individual se abre y siente que el universo entero respira dentro de ella. No hay más yo ni tú, no hay arriba ni abajo, no hay pasado ni futuro. Solo la plenitud. El amor que surge de esa comprensión no es emocional, sino ontológico. Es el reconocimiento de que toda forma de vida, toda piedra, todo sonido y todo pensamiento son expresiones del mismo principio divino. En ese estado, incluso el demiurgo y sus arcontes son comprendidos como manifestaciones necesarias del plan. Todo conflicto cesa, porque la totalidad ha sido abrazada. Lo imperfecto se revela como parte del equilibrio, y el universo, en su aparente multiplicidad, se muestra como una sola respiración infinita. El Cristo del pleroma, Sofía, el alma humana y el mismo universo se funden en un único latido, el del ser que se contempla. La gnosis final no enseña a escapar del mundo, sino a verlo con los ojos de la eternidad. Cada hoja, cada sombra, cada latido, son símbolos del espíritu manifestándose. El despertar no elimina la materia, sino que la llena de significado. El cuerpo se convierte en templo, el mundo en altar, la vida en liturgia. Así, el gnóstico deja de buscar respuestas y se convierte en respuesta. Su presencia silenciosa irradia comprensión. Su mirada reconoce la divinidad en todo lo que toca. Ya no hay distinción entre el buscador y lo buscado, entre la gota y el océano. Todo es uno, y ese uno se despliega eternamente en sí mismo, como una melodía sin principio ni fin. Cuando el alma alcanza ese punto, el pleroma deja de ser una idea y se vuelve experiencia. La totalidad ya no se contempla desde fuera, sino desde dentro. Y en ese instante, el instante eterno donde no hay tiempo ni distancia, el espíritu comprende el propósito de su viaje. Se fragmentó para conocerse, se olvidó para recordarse, descendió para ascender. Cada caída fue necesaria, cada sombra tuvo sentido. El todo despierta, no porque haya dormido realmente, sino porque la conciencia humana, al recordarse divina, completa el círculo. Y en el eco final de ese despertar, la voz interior del espíritu pronuncia su verdad silenciosa. Yo soy la totalidad. Yo fui la búsqueda y el hallazgo, la caída y el retorno, la pregunta y la respuesta. En mí todo nace, todo muere y todo renace. Porque el pleroma no está más allá de ti, sino dentro de ti.